Buenos días, amigos. Dominó a la fresca. Hoy voy a hablar de posibilidad y probabilidad. Existen algunos divulgadores del dominó que hablan que el dominó es un juego matemático, que es un juego lógico. Bueno, matemático sí que es, lógico a veces también. Y existen dos maneras de jugar al dominó, bueno, varias maneras. Y una de ellas es jugar a favor de las probabilidades. Pero ¿qué es la probabilidad? La probabilidad es la medida de la posibilidad. Es decir, un hecho puede suceder o no puede suceder. Cuando un hecho puede suceder, es un hecho posible. La probabilidad lo que hace es medir la posibilidad. El valor de la posibilidad varía entre 0 y 1. 0 indica que un hecho no es posible y 1 indica que va a suceder sí o sí. Es lo máximo. Normalmente la probabilidad se expresa en tanto por ciento. Por ejemplo, si existe la probabilidad de 0,4, significa que es un 40%. Significa que de 100 veces en 40 va a suceder y en 60 no. En el juego del dominó, espero que se vea bien el folio, cuando levanta el primer jugador, eh, cuántas combinaciones tiene de diferentes de 7 fichas. Estos son las combinaciones de 28 elementos tomados de 7 en 7 y esto es igual a 28 factorial partido 28 menos 7 factorial por 7 factorial en el denominador. El número factorial, para el que no sepa lo que es, un número factorial, el factorial de un número es el producto de ese número hasta llegar a 1 o hasta 2. Por ejemplo, 4 factorial es 4 por 3 por 2 y por 1. Como cualquier número multiplicado por 1 es ese número, el 1 nos lo podemos evitar. Entonces el primer jugador dispone de 1.184.040 posibles combinaciones de esas 7 fichas, de las 28 tomadas de 7 en 7. El segundo jugador tiene combinaciones, como quedan 21 fichas, combinaciones de 21 elementos tomados de 7 en 7, 21 factorial, partido 21 menos 7 factorial por 7 factorial, 116.280. El tercer jugador, 14 factorial, partido 14 menos 7 factorial por 7 factorial, 3.432. El cuarto jugador, quedan 7 fichas, solo tiene una combinación. Una combinación. 7 elementos tomados de 7 en 7 es 1. Entonces, cuando el primer jugador ha levantado o ha cogido sus 7 fichas, el resto de fichas, 116.000 por 3.432 da 399.072.960. Es decir, casi 400 millones diferentes de cómo estarán repartidas las otras 21 fichas. ¿Vale? El total de manos que se pueden jugar es el producto de estos tres números y da la bonita cantidad de 472 billones con B de Barcelona, 518.347 millones con M de Madrid, 558.400. Estas son las manos diferentes que se pueden jugar al dominó. Y ya como ejemplo, si por ejemplo dices, ¿cuál es la probabilidad? ¿Es posible levantar 7 dobles? Sí, es posible. ¿Pero cuál es la probabilidad? Pues la probabilidad es una entre 1.184.040. Y levantar 7 de un palo, pues alguno pensará que es lo mismo. No es exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque hay 7 palos. Entonces tú puedes levantar 7 blancos, 7 unos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, las posibilidades de levantar, la probabilidad de levantar 7 de un palo es 7 de 1.184.040. O sea, es 7 veces más probable levantar 7 de un palo que 7 dobles. Y ya por último, si queréis calcular, por ejemplo, cuántas veces se coge un fallo en un levante, si por ejemplo decimos, no voy a coger seises, vale, me quedan 21 fichas, 28 menos 7 son 21. Entonces serían 21 elementos tomados de 7 en 7, son 116.280.
Si yo divido 116.280 entre 1.184.400, obtengo una probabilidad de aproximadamente un 10%. Exactamente es 9,85. Esto significa, redondeando, un 10%. Significa que de cada 100 manos, en 10 vas a llevar un fallo. En este fallo a 6. Pero como resulta que hay 7 palos, eso lo tienes que multiplicar por 7. Y 10 por 7 es un 70%. ¿Esto qué significa? Pues significa que de cada 10 levantes, en 7 de ellos se va a producir un fallo. Ya sea a un palo o a otro. A blancos, a unos, a doses, a treses, a cuatro, a cinco, a seis o a siete. Ay, a siete no, perdón. ya iba yo embalado. Por eso es importante a veces, cuando estás jugando una mano, si tú conoces este dato, que el 70% de las veces se produce un fallo como mínimo, significa que en una mano con 4 levantes, 4 por 7 es 28. 2,8 de esos levantes van a llevar un fallo. Es muy normal en una mano de dominó que un par de jugadores, hasta incluso 3, lleven un fallo. Un fallo como mínimo. A veces llevarán 2 y ya sabéis que lo máximo de fallos que se pueden llevar son 3. Vale, si quieres calcular llevar 2 fallos, ¿cómo sería? Pues lo único que tienes que hacer es quitar los 6 y los 5, por ejemplo, y te quedan aquí 15 fichas, pues 15 factorial, partido 15 menos 7 factorial, por 7 factorial. No sé qué número da. Y aquí lo que tienes que combinar ahora son 6 con 5, multiplicar eso con 4, 6 con 5, con 4, con 3, con 2, con 1, con blancas, luego los 5 con los 4, con los 3, con los 2, con los 1 y con las blancas, los 3 con los 2 y los 1 y las blancas, los 2 con los 1 y las blancas y los 1 con los 1 y las blancas. Y ahí sale un número pues que exactamente no sé cuál es, pero el que tenga interés pues puede estudiarlo. Bueno, pues yo creo que con esto queda cerrado. Lo fundamental es saber la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Y cuando hablemos, pues sepamos exactamente definir lo que queremos expresar. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo y a disfrutar de la vida.